has parado a pensar en lo que ocultan las versiones oficiales de los grandes eventos de nuestra historia? El aterrizaje a la Luna, el asesinato de JFK o el 11 de septiembre. Cada uno de estos eventos ha dejado preguntas sin responder o respuestas que no convencen del todo. ¿Quién se beneficia de mantenernos en las sombras? Para algunos, estas historias podrían estar manipuladas con información cuidadosamente seleccionada o descartada. Al fin y al cabo, tener el control de la verdad significa tener poder. Este episodio será un viaje por algunas de las teorías conspirativas más fascinantes. Nos adentraremos en las historias detrás de estos eventos y del por qué podría ser conveniente para ciertos grupos que no conozcamos toda la verdad. Así que si alguna vez te has sentido atraído o intrigado por estas ideas, prepárate para una conversación la cual quizá te haga replantearte lo que crees que sabes. Welcome to Smoothcast. Muy buenas a todos, amigos y amigas. Bienvenidos un episodio más, un día más, a Smoothcast, a vuestra casa. Episodio número 4, presentado por un servidor, Daniel Perea, y como siempre, acompañado de mi señor padre, don Pablo Perea. Muy buenas, don Pablo. Muy buenas, hola a todos. Efectivamente, dispuestos a compartir un ratito con todos vosotros y esperando, como siempre, con mucha ilusión que os resulte interesante nuestra conversación sobre el tema de hoy. Esperemos que sí. Primero de todo, para los que nos estén viendo por YouTube o demás, habrán dicho, pero bueno, ¿qué fue de los otros sofás y no sé qué? Ha habido un cambio de setup. Hemos ido a mejor. Esperemos. Vamos progresando. Vamos sí. progresando. Así que, pues nada, dicho eso, vamos a empezar, si quieres, a meternos un poquito claro. en el tema. Tema curioso, tema que da mucho juego. Las conspiraciones, yo creo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le encanta el bicheo. Y yo creo que puede dar para mucho juego. En efecto, da para mucho juego y es un tema, yo creo que no es ajeno prácticamente a ninguno de nosotros. En cierta medida, todos en algún momento hemos creído alguna teoría de la conspiración, como ahora las denominamos. Y además que es que no es solo porque, claro, la gente puede pensar en teoría de la conspiración y pensar que si alienígenas, que si monstruos. No, es que hay de tantos temas distintos. Sí. Que si son... O sea, a mí me parece fascinante el hecho de decir, joder, es que para cualquier cosa que veas, hay algunas que se han comprobado ciertas, hay otras que siguen en la duda, que tienen sus creyentes, tienen sus detractores, pero bueno, para eso estamos aquí, para comentarlas un poquillo. Comentarlas y, por desgracia, tampoco podemos nosotros determinar cuáles de ellas son ciertas y cuáles no, porque nos falta la información necesaria. A ver, claro, eso desde luego. O sea, al fin y al cabo tampoco somos nadie para... Solo estamos hablándolo. Efectivamente. Bueno, yo creo, Daniel, que podríamos empezar definiendo qué es una conspiración. Porque, claro, hablamos de conspiraciones y muchas veces una conspiración es una historia, pero no sabemos realmente en qué consiste una conspiración. Podemos hablar de una conspiración siempre que haya alguna persona o algún grupo de personas que se pongan de acuerdo para lograr algún tipo de objetivo que definan ellos, pero sin el conocimiento del resto de personas que puedan estar involucradas en la consecución de ese objetivo. Por lo tanto, cuando hablamos de una conspiración, podemos encontrarnos conspiraciones a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Incluso hay conspiraciones a nivel científico, militar. Hay muchos tipos de conspiraciones. Siempre que hay alguien que se pone de acuerdo un poco a espaldas de los demás para conseguir algo, podemos hablar de una conspiración así en general. Sí, como has dicho tú, hay tantos. Yo creo que también muchas veces, aunque empiece por una persona,
al final acaba necesitando de muchos creyentes, entre comillas, para que esa teoría, por al menos, gane fuerza y sea demostrado. Porque claro, hasta que no se demuestra, no deja de ser una teoría. Efectivamente, y hay algunas cuestiones que son muy difíciles de demostrar, porque dependen, pues en muchos casos, de testimonios cuya credibilidad puede estar en cuestión, o con pruebas que no son concluyentes, porque dependen ya no solo de datos, sino también de interpretación de los mismos. Por lo tanto, hay algunas conspiraciones, como tú muy bien decías antes, que se han revelado ciertas con el paso del tiempo y cuando se han, digamos, desvelado todos los secretos que rodeaban a esas conspiraciones, mientras que otras van a quedar siempre, pues, digamos, en una especie de limbo, ¿no? Sí, a ver, luego también yo creo que está dentro de, entre comillas, la tozudez de sus creyentes, porque habrá de todo dentro de todas las teorías y de todas las corrientes conspiranoicas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mira, se me viene a la cabeza a mí la teoría de la Tierra plana. Sí. ¿Vale? Que tiene muchos detractores, pero también tiene muchos creyentes. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Yo no me encuentro entre ellos, por si acaso, pero yo para mí es redondo. Pero tú hablas con un terraplanista y te dice, no, pero es que no puede ser que si la Tierra es un globo, o sea, si la Tierra es esférica, perdón, ¿cómo se puede pegar el agua abajo? O no, pero es que las imágenes que se tiene de satélites, incluso hasta de naves o de aviones, que cuando vas en avión a cierta altura ves la curvatura, no, es que eso está puesto ahí, los propios cristales están puestos con... O sea, hay cosas que caen por su propio peso y que quien quiere verlo de verdad y luego quien no quiere verlo. O sea, eso también es importante dentro de las teorías de la conspiración. Sí, es verdad. A ver, dentro de estas teorías las hay bastante verosímiles, ¿m? Y luego hay otras teorías que son un poquito más, por llamarlo así, extravagantes. Que no quiere decir que sean ciertas o no lo son, porque como no se tiene una evidencia clara, siguen siendo conspiraciones. En esta conspiración que tú mencionas, Es más súper que popular, además. sí, pero más que hablar de tierra plana, tiene que ver con la ocultación de la información que daría demostración a que la Tierra realmente es plana, ¿no? A ver, hay muchas de estas conspiraciones, ¿no? Que llega alguien, lanza una idea y, bueno, pues no hay pruebas concluyentes, pero la conspiración consiste en que ocultan esas pruebas. No que lo que está diciendo sea cierto o no lo sea, Sí. sino que lo que daría veracidad a la afirmación, pues no sale a la luz por vete a saber qué intereses, que pueden ser muy variados. En cuanto a que la Tierra sea plana o no, pues vamos a dejar que cada cual piense lo que Sí, no, desde luego. O sea, considere. aquí respeto siempre. Yo creo que es una esfera un poquito achatada por los polos también, pero no he subido al espacio, así que igual No, al fin y al cabo, no lo hemos visto. habría que convencer a la NASA para que nos permitiese subir. Si nos deja grabar un episodio en la Estación Espacial Internacional, yo no voy a decir O que... también al tío Elon, ¿no? Ah, bueno, Decirle, también, si Elon quiere... claro, tío Elon, si nos estás escuchando, pues estaríamos encantados. El primer podcast en Marte. Nos llevas. Yo no tengo Pues- problema y lo hacemos ahí. Sería genial. Estaría gracioso. sí. Pero bueno, luego hay otras muchas que tienen también que ver con eso, ¿no? Entonces, pues es que este tipo de alimento produce esto, etcétera. No existe una evidencia concluyente y lo que te vienen a decir es que no existe una evidencia porque se oculta información y Ujú. por tanto esa ocultación de información con intereses, vamos a decir, un poquito oscuros, pues es en lo que consiste la conspiración, no en la idea concreta, que puede ser más o menos cierta, sino en la ocultación de la posible demostración de la veracidad de esa idea. Hay algunas que de hecho sí que se han comprobado. Sí, Y sí que se me viene a la cabeza el tema de la obsolescencia programada, por ejemplo. claro. Es una de ellas que... no, creo que fue un científico estadounidense, no lo tengo muy seguro, es que lo he leído esta mañana. Pues eso, que cogía materiales creo que era de una lavadora, metales, y los comparaba una lavadora de antes con una lavadora de ahora. Y es que, claro, la lavadora de ahora estaba diseñada para que justo se te empezara a estropear cuando se te acaba la garantía. Luego, con el tema también de la industria alimentaria,
no te tocan los precios, entre comillas, porque está todo carísimo, pero no te tocan los precios, entre comillas, pero sí que te van reduciendo las cantidades también poco a poco. O sea, hay algunas, lo del cambio climático, que hay gente que cree en ello, hay gente que no cree en ello. O sea, se le da mucha prioridad ahora y demás, pero el cambio climático, estudios de los 70-80 que dicen que sí que pasaba, que estaba pasando ya y que se supone que era irreversible y llevamos siendo irreversibles ya casi 60 años, ¿sabes? Bueno, es que, Daniel, cada una de estas teorías requeriría no solo un podcast, sino puede No, que da varios. para varios, porque, da para varios. porque son debates muy amplios que involucran a muchas personas. Yo creo que en el fondo también gran parte del éxito de estas teorías de la conspiración proviene de la pérdida, a mi modo de ver, tremenda de credibilidad por parte de quienes tendrían que verificar que estas cosas son ciertas o no. Es decir, para muchas personas que ya tenemos una cierta edad, hemos crecido, nos hemos formado como personas en la creencia de que había quien decía siempre las cosas eran verdad y no se cuestionaban. ¿Por qué? Pues porque tenía un respaldo científico, tenía un respaldo académico y no se te pasaba por la cabeza que estas personas o estas instituciones fuesen capaces de mandar un mensaje que no fuese ni siquiera del todo cierto. Y eso hoy en día ya se ha demostrado que no es así. Es decir, hay muchas entidades, tanto públicas como privadas, cuya credibilidad directamente pues, se ha visto afectada. Y es que nadie les cree. Nadie se fía, Nadie claro. les cree porque ya han mentido tanto y se han comprobado tantas mentiras, a pesar de que ellos se rodeen de un aura de dignidad, etcétera, pero no es así y la gente lo sabe. Entonces, cuando surge una idea, estas personas o estas instituciones, estoy hablando incluso del mundo académico y ya no decir nada del mundo sanitario, empresarial y por supuesto político, pues cuando tratan de hacer un desmentido o tratan de arrojar algo de verdad, incluso aunque digan la verdad, no son creídas. ¿Por qué? Pues porque han traicionado en muchos casos la confianza de los ciudadanos con mentiras que se han comprobado. Claro. Y aquí no vamos a hacer tampoco un repaso de ellas, pero cualquiera de nuestros amigos puede consultar hemeroteca y pueden verse casos clarísimos de verdades oficiales que luego no han sido verdades, aunque han sido oficiales. Entonces, en cuanto mientes a la opinión pública la primera vez, el resto de tus mensajes ya son puestos en cuestión. Comentabas algo de la obsolescencia programada. Yo creo que también esto es claramente comprobable. La industria se defiende diciendo que investiga materiales, investiga procesos, se esconde detrás de una presunta sostenibilidad, que algunas veces es cierto, Sí. pero tenemos, por ejemplo, vehículos diseñados, fabricados y utilizados durante largas décadas que siguen siendo funcionales, mientras que hoy en día hay vehículos, como tú decías antes de los alimentos, que en muy pocos años pues empiezan a dar problemas. Pero piensa en todo lo que hay alrededor de eso, o sea, Hombre, toda claro. la cadena de suministros que tiene que alimentarse de la necesidad de los usuarios de tener pues un vehículo operativo, la cantidad de talleres que hay que necesitan reparar vehículos que se rompan. Imagínate que se diseñan vehículos que no se rompan. Pues ¿quién iba a ir a arreglarlos? Pues Claro. lógicamente habría un problema tremendo. Entonces, se construyen unas narrativas que justifican pues que bueno, pues las cosas tienen mucha calidad, pero es muy efímera. Y claro, luego llega alguien y dice, no, esto está programado para quedarse obsoleto, para ser inservible en poco tiempo. No te lo niegan, pero la evidencia demuestra que claramente las cosas son así. Hombre, es que eso es fijarse. Lo que pasa es que muchas veces ni nos fijamos en estas cosas porque estamos bombardeados día a día con miles de estímulos, no digo millones porque me parece una porquería, pero con miles de estímulos al final no acabamos de pensar estas cosas.
Pero es que sí que es cierto, o sea, el tema de la obsolescencia programada, esto que estábamos hablando, con los coches es que se ve súper claro. Antiguamente tú tenías un coche, veníamos antes hablando de un R6, ¿puede ser? Sí, De un correcto. R6, pues ese coche, ¿qué problemas te va a dar? Mecánicos, que son fáciles de resolver y cada cuánto te los va a dar. Ahora, te compras un coche nuevo, que sí, tienes sensores por todos lados, te aparcas solo, puedes poner la música que quieras, conectas tu móvil, puedes ver incluso hasta reflejado en la luna delantera, puedes ver hasta el velocímetro y lo que tú quieras, vale. Pero luego te falla algo, ya dinero, 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 y te falla, como tienes tantas cosas, eso, al tener más cosas que en los coches antiguos, pues obviamente te van a fallar más cosas. Es así, es normal. Y yo creo que eso se aprovecha mucho. Y pues hombre, pues a ver, al fin y al cabo lo acatamos, porque no nos queda otra. También es cierto que nos obligan a ir a pasar por el aro. Mira, por ejemplo, en tema de Madrid, por ejemplo, Madrid Central, Ujú. que como no tengas un coche con una pegatina, o un coche eléctrico, o un coche relativamente nuevo, no pasas. Bueno, hay quien piensa que eso también es una conspiración de determinados sectores de la industria para favorecer determinados Las ventas de productos, sí, sí. efectivamente. Comentabas también antes algo acerca del cambio climático. Yo creo que es una realidad incontestable. El clima cambia porque la Tierra es un planeta Pues muy claro, ¿qué es dinámico. eso? Es cíclico. La cuestión es cuál es el origen de ese cambio. Si es un origen natural, tal como indican los datos, y hay por ahí manifiestos firmados por multitud de científicos prestigiosos, o se adopta la narrativa de algunos políticos en conjunción con determinados grupos empresariales, y ahí es donde entra la conspiración del cambio Sí. climático, que dicen que como el cambio es generado por el hombre, algo tenemos que hacer. Y ese algo es lo que ellos proponen, que casualmente es lo que les da a ellos beneficios. Toda esta teoría también se cae enseguida. ¿Por qué? Porque lo que proponen es claramente favorecer a determinados países que están detrás de este tipo de movimientos, que casualmente son los que más contaminan. Claro, a la hora de producir Claro, y y tú demás. dices, bueno, me está usted diciendo que yo tengo que cambiar mi manera de vivir, mi estilo de vida, porque tengo que ser sostenible, pero estos otros países, ustedes ni les dicen nada, ni toman ninguna medida, ni siquiera, por ejemplo, pues para tratar de dificultar que sigan contaminando. Entonces, ¿qué tipo de credibilidad tienen ustedes? Claro. Ahí es donde yo decía que Antes lo de los- fallan, sí. fallan porque no tienen ninguna credibilidad y, por desgracia, no la tienen ni siquiera diciendo la verdad. Claro. Ahora aquí, por lo menos aquí en España, los que no se escuchen de otros países ya, eso ya en otros países no sé cómo funcionará, pero aquí en España se creó hasta una propia agencia detectora de bulos que nadie le hace, o sea, nadie le hace caso. Sí, Porque pero- obviamente sigue unos intereses, o sea que... Es que, pero bueno, siempre hay quien lo cree. A mí me sorprende muchísimo. Vamos a ser respetuosos con todo No, el no, mundo, no, desde pero, luego. pero es muy curioso que quien está detectando bulos, pues de manera simultánea también esté transmitiendo otras informaciones que claramente también lo son, ¿no? Entonces, Sí. dices, bueno, está la zorra cuidando del gallinero, ¿no? Está usted detectando bulos cuando, por otro lado, informaciones ciertas las da como falsas. Claro. Y eso también es un caldo de cultivo muy, muy poderoso para que cuando llegue alguien y plantee una cuestión, pues tenga cierta credibilidad, aunque lo que esté planteando, en este caso, no sea cierto. No, de ahí surgen muchas también de las teorías de la gente. Ujú. Porque claro, si no tienes un medio firme, prestigioso y que de verdad sabes que te dice la verdad a la hora para la hora de informarte o a la hora de cualquier cosa, pues claro, eso da bola, lo pone al mismo nivel que los propios creadores de las teorías, que algunas obviamente que son disparatadas, que tú las lees y dices, como pues, el que lo ha escrito esto o el que lo ha pensado, pues se ha fumado algo o lo que sea, pero es que luego hay otras que sí que te paras a pensarlo y tienen todo el sentido del mundo y te hacen dudar. Es que es así, efectivamente, porque a mí esto me parece muy triste, porque hay instituciones y profesionales que se han labrado un gran prestigio siendo rigurosos, manteniendo un compromiso con su profesión y que muchas veces se ven arrastrados al barro al mismo nivel de estas teorías Claro. extravagantes, sencillamente
Pues porque por diversas presiones pues no han salido al paso de determinadas informaciones. Entonces, nosotros, digamos, las personas del común, las personas normales, nos hemos quedado con la carencia de alguien que nos diga claramente esto es cierto y esto no lo es, pero por otra parte estas personas y estas instituciones, pues, no sé, han tirado su prestigio de una manera, yo diría, muy estúpida, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, grandes cabeceras de medios de comunicación que antes eran medios de información y ahora son solamente medios de comunicación, que esa diferencia es importante. Bueno, pues que dices, bueno, ¿cómo es posible que alguien que tenía, bueno, pues una imagen muy potente en el mundo, ¿no? que se citaba otras veces como sinónimo de veracidad, pues haya podido incurrir muchas veces en determinadas tendencias? Ya sabemos lo que hay detrás. Normalmente suele haber dinero. Sí, siempre, todo. Y resulta, pues, no sé, periódicos que son muy prestigiosos o eran muy prestigiosos, hoy simplemente son, y hay que decirlo con tristeza, simples panfletos. ¿Por qué? Pues porque reproducen informaciones, ocultan otras informaciones, dan la trascendencia que les interesa a los grupos de poder que hay detrás de esas cabeceras, y la gente ha dejado de tener confianza en estos medios, ¿no? Y claro, luego llega cualquiera, como tú dices, y dice algo, lo que sea, aunque suene extravagante, y estos medios, incluso diciendo la verdad, no son capaces de anular esa idea o desmentirla, porque ellos mismos pues han perdido esa capacidad de poder hacerlo. Claro, que luego esas ideas cogen mucha fuerza. La verdad es que, hablando esto del tema de la verdad, de la prensa y demás, es que da para un capítulo aparte. O sea, Claro, te paras a pensarlo y es que da para un capítulo aparte. Cada teoría, mira, tenemos la conspiración que hay detrás de toda la información que hay sobre el cambio climático, como hemos hablado. Tenemos ahora mismo que, por hacer un poquito de recapitulación de lo que estamos diciendo, que quien tiene que verificar o quien tiene que desmentir este tipo de teorías carece de autoridad, pero por su propia ejecución. En mi caso, en mi opinión, por su mala praxis, por hacer las cosas muy mal. Pero tenemos un montón de teorías que suenan razonables, pero que dependen de las creencias, porque no hay nadie que pueda demostrar o desmentir. Voy a ponerte un ejemplo. Tenemos el caso de la llegada de los norteamericanos a la Luna en 1969. Tengo aquí apuntado además para hablar de ello, sí. Bueno, entonces me he adelantado. Bueno, pues hay quien lo cree fervientemente y incluso se molesta cuando se pone en duda eso. Uh-huh. Bien. También hay quien lo duda sistemáticamente y aporta una serie de informaciones, iba a llamarle evidencias, pero son informaciones diciendo que eso no fue cierto, que fue una operación de propaganda en plena carrera espacial y en la Guerra Fría, porque realmente no se llegó a la Luna. Hay quien dice que ni una cosa ni otra, sino que se llegó, pero no se pudo demostrar porque se hicieron allí otras cosas, etcétera, etcétera. Ahora mismo, ninguna autoridad en el mundo, y estoy incluyendo a la NASA, el gobierno americano a través de sus múltiples departamentos, etcétera, es creíble. ¿Por qué? Porque durante tanto tiempo han ocultado tantos datos que, aunque dijesen esta es la realidad, habría gente que no la creería. Pero ¿tú crees que esa ocultación de datos, tampoco quiero romper una lanza a favor de nadie, yo no me posiciono ni nada, pero ¿tú crees que esa ocultación de datos puede, entre comillas, servir para proteger a la población? En algunos casos sí. Sí, pues tú ahora mismo sueltas la bomba, filtras por ejemplo, documentos del gobierno de los Estados Unidos, la existencia de alienígenas que hayan visitado la Tierra, de extraterrestres que hayan visitado la Tierra, que incluso hay escritos en los que lo confirman, entre ellos, o sea, la propia Biblia, o sea, los ángeles y los querubines son seres extraterrestres. Lo que pasa es que, bueno, se dibujan, ¿cómo se dice? Se simbolizan con forma humana y parece que no esto, pero en realidad son seres extraterrestres. Pero bueno, fuera de eso,
ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos saca la bomba de que, mira, tenemos en el Área 51 o en cualquier otra base trabajando con tecnología alienígena, porque hemos tenido contacto, nos han cedido esto, nos han cedido lo otro. ¿Tú crees que eso no causaría un caos increíble? Bueno, yo estoy convencido de que sí. Lo que no tengo claro es el por qué. Podría ser, desde luego, un gran impacto psicológico para la población, pero por otro lado, también se suscitaría el debate sobre quién y en qué condiciones y hasta cuándo está utilizando esa presunta tecnología Claro. y por qué no accede el resto de la población a ella. En mi opinión, yo creo que una gran parte de las informaciones que se le ofrecen a la sociedad está condicionada por la utilización que pueda hacer la sociedad de esa información y si lo que es el poder de verdad, no los gobiernos no son el poder, los gobiernos son instrumentos del poder. El poder de verdad, ese que está oculto, que nadie sabe quién es o dónde se reúnen, pero ellos mismos sí. Y esto no es una conspiración, es una realidad. Y voy a decirte quién es el poder. Grupos masónicos. Sobre eso también hay mucha literatura, pero el poder de verdad, bajo mi punto de vista, y es yo creo que comprobable con un poquito de trabajo, pero se puede hacer, son los grandes financieros internacionales, son los tenedores de la deuda pública de los países. Los BlackRock y compañía. Sí, pero digamos que esas corporaciones o instituciones ya han salido a la luz pública, ya se sabe cómo se llaman, pero por detrás de ellos incluso hay influencias económicas muchísimo más poderosas. Entonces, los gobiernos, el poder, tiene un objetivo y el objetivo básico es seguir detentando el poder. Por lo tanto, cualquier información que se pueda divulgar, que pueda poner en riesgo su legitimidad, la que ellos mismos se otorgan, no la que tienen, sino la que ellos mismos se otorgan, para poder ejercer el poder, pues siempre va a verse dificultada. Piensa una cosa, Daniel. Hoy en día, y desde hace muchísimo tiempo, gran parte de las instituciones tienen sus propios departamentos de comunicación. Departamentos que se dedican a explicar a la opinión pública pues, la información relativa al propio departamento. Uh-huh. Los gobiernos también los tienen incluso ministerios o portavocías del gobierno, porque bueno, el gobierno quiere decir algo y dice esto. Y esto no pasa solamente en España, pasa en cualquier país del mundo. Antes de dar una información a la opinión pública, ellos construyen esa información. Ellos añaden o quitan datos, dan o quitan importancia a determinados aspectos o cuestiones relacionadas con esa información. ¿Por qué? El ciudadano debería tener acceso y debería tener derecho al acceso a toda la información. Pero el gobierno sistemáticamente se reserva una parte de información. Incluso puede decir más, puede decir como tú, por protegernos a nosotros mismos Claro. de las consecuencias de conocer esa información. En algunos casos sí es conveniente, cuando puede sembrarse algo de alarma o cuando el ciudadano medio no puede manejar esa información porque es muy compleja. Pero hay otros muchos casos que lo único que esconden tras esa ocultación es la conspiración de el que maneja información la utiliza en beneficio propio. Uh-huh. Antes había gobiernos que la utilizaban en beneficio de sus ciudadanos, del Estado. Ahora cada vez más hay gobiernos que la utilizan en beneficio únicamente del partido que compone en ese momento el gobierno. Y eso es una diferencia también sustancial. Y lo hemos normalizado como otras muchas cosas que nos pasan. Los gobiernos, la mayoría de ellos, los que no son dictaduras, por lo menos los democráticos, ¿qué piensan? ¿De aquí a 4 años vista? Como mucho, hasta las próximas elecciones, si no menos. Yo tengo la teoría, y es mi teoría de conspiración particular, que dice que no existen gobiernos plenamente democráticos, aunque así se titulen ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque el pueblo, al no tener toda la información, entre otras muchas razones, y esto llevaría un ratito, al no tener toda la información no es plenamente soberano para poder tomar una decisión.
hay grupos de poder, incluso en algunos países puede haber alternancia de grupos de poder, pero no son gobiernos plenamente democráticos. ¿Qué te refieres? ¿Que en las sombras, por así decirlo, Sí, esté siempre Sí, los sí, mismos? sin duda. A ver, cuadra. Pero es mi Tiene opinión. sentido, ¿eh? a ver, tiene sentido. Pues como muchas teorías. Mira, hablando de la de los gobiernos, se me viene a la cabeza pues el propio atentado, el 11S, que aquí en España tuvimos en 2004 el 11, pero este caso de marzo. Ujú. Pues que hay gente que dice que fue un atentado terrorista, no sé qué. Hay otra gente que piensa y defiende que han sido inside jobs, que han sido desde eventos provocados por el propio. A mí me gustaría centrarme sobre todo en el de Estados Unidos, el 11S, porque es el más popular entre todos. Al fin y al cabo, cambió el mundo. O sea, fue un acontecimiento que cambió el mundo. Cambió tema de seguridad en aeropuertos, tema de aduanas, cambió todo. Para el comercio internacional lo modificó prácticamente todo. Y hay gente que sí que dice que fue eso, que fue un inside job. Y te paras a pensarlo y los argumentos que dan tienen todo el sentido del mundo. Sí. O sea, casualmente el gobierno de los Estados Unidos pierde no sé cuántos trillones de dólares días antes, los pierde de las arcas públicas, no se sabe cómo, no se sabe qué pasó. El presidente era Bush en ese momento, ¿no? El presidente Bush, hijo. tenía una mala imagen. Casualmente el día que pasó estaba en una escuela leyéndole cuentos a niños. No sé, el propio dueño de las Torres Gemelas y sus hijos no fueron a trabajar ese día. Aseguraron las torres, creo que fue semanas antes o meses antes, en caso de que pudiera pasar cualquier cosa. No sé, son cosas un poquito raras, la verdad, que puede servir a lo mejor para tapar. Hay muchas. Recuerda, por ejemplo, el edificio 7 que pertenecía al complejo del World Trade Center, que no sufrió el impacto de ningún avión y que, bueno, pues sufrió una demolición. Todo parece indicar que muy bien controlada y muy bien estudiada por un incendio interno. Pues hombre, pero Las cajas negras de los aviones no se encontraron. bueno, y se encuentran los pasaportes de algunos secuestradores. Las cajas negras Sí. no. A ver, lo que pasa es que tú has dicho antes que cambió el mundo, pero fíjate, Daniel, no es nuevo, y menos en los Estados Unidos. Hay teorías de la conspiración que hablan de que el propio ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, también fue en cierta medida facilitado por los servicios de información norteamericanos. De hecho, hay una serie de informaciones relativas a la captación a través del radar de los aviones, cómo el operador del radar recibió instrucciones de no dar la alarma para que no pudieran prepararse en la base y así tener la justificación de poder entrar en la guerra ante una sociedad que era aislacionista. O sea, la inmensa mayoría del pueblo americano no quería entrar ni en guerra con Japón ni en guerra en Europa. Pero es que si nos remontamos más atrás, tenemos el caso que afecta directamente, en este caso, a lo que es nuestro país, a España, y también a lo que entonces también era España, que es Cuba, donde están nuestros hermanos, por cierto, ahora pasando una gran dificultad, y aprovechamos para mandarles pues todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño también, y ojalá puedan encontrar el camino. Bueno, pues allí sufrió una explosión interna, un acorazado, el acorazado Maine. La prensa norteamericana, que estaba en manos de grandes magnates financieros, acusó a España de un ataque a un barco que estaba en el puerto de La Habana en visita de cortesía. Y luego, con el paso de los años, pues se ha descubierto que fue una explosión efectivamente interna, y en los registros de la Armada Española no hay constancia de ningún ataque a ningún barco, y mucho menos de ese calibre, ¿no? O sea, los americanos en esto tienen una gran solera. A la hora de, digamos, fabricar ocasiones que les dé... Narrativamente son muy buenos. Sí, son fenomenales. Muy buenos, o sea, se les da muy bien. Tienen Hollywood y grandes especialistas en guión. Claro. Creo que, no sé dónde lo leí, que decía que si tú hacías una película en Hollywood, creo que igual es mentira, o no, es que no lo sé, o sea, como no lo puedo comprobar, no puedo decir si es de verdad o no es verdad, pero decían que podías acceder, te podían ceder a lo mejor algún tanque o algo solo si dejabas a los Estados Unidos como los buenos. Bueno, yo he escuchado esa información también, sobre todo películas que requieren, digamos,
un gran despliegue, que están ambientadas, por ejemplo, pues en navíos de la Armada Americana, que son navíos muy grandes, muy Sí. poderosos, que requieren mucho espacio para poder introducir allí todo el equipo cinematográfico. Y bueno, todos tenemos en la mente, ¿no?, películas como Top Gun, etcétera. Pero igual que decía antes, esto tampoco es nuevo. Ellos lo llevan haciendo décadas y décadas y les sale muy bien, ¿eh? Pero Pintan porque quien tienen la imagen, o sea, pero tú es que piensas en ellos Estados Unidos, piensas en los héroes, que son como los héroes. Todos Eso, los claro. superhéroes están en Estados Unidos. Todas las personas que ayudan están en Estados Unidos. Parece que si quieres triunfar, tienes que ir a Estados Unidos. O sea, parece que es como Es la que tierra prometida. esa es su Son conspiración. muy O sea, buenos. cualquier persona, cualquier líder mundial que conteste su hegemonía es un villano. Y en muchos casos son villanos, es verdad, Sí, no, pero está claro. ellos lo pintan como más villano todavía. Entonces, tienen una justificación para movilizar no solo a la opinión pública, que prácticamente les da lo mismo, sino los recursos públicos, Claro. que es la parte que a ellos les interesa. Entonces, conspiraciones alrededor de esto, los que quieras. Volviendo a lo del 11S, es gente que, vamos, no opina, o sea, afirma que el propio atentado fue una excusa para entrar en guerra Sí. con Afganistán y Pero demás. yo comentaba antes que hay instituciones que han echado abajo su prestigio, pues dejándose manipular a la hora de emitir determinadas confirmaciones Sí. o desconfirmaciones. Yo invito a todos nuestros amigos que nos están escuchando a que busquen información acerca de un episodio muy concreto en la historia que pues es bastante poco habitual, que es el incidente del Golfo de Tonkin. Eso no tengo ni idea. Pues es un incidente en el cual un navío de la Marina Americana sufrió un ataque. Y ese ataque tuvo como respuesta pues el desembarco norteamericano en la guerra del Vietnam. Entonces, claro, luego se ha demostrado que eso no era tal como se decía, pero se necesitaba manipular a la opinión pública. Y cuando tú ves a alguien de un gobierno afirmar que ha ocurrido algo que luego se revela que no es cierto, Sí. pues el resto de cosas que te digan, aunque sean ciertas, ya no te las crees. Y entre esas cosas, pues están también estas teorías de la conspiración de las que estamos hablando. Hombre, ya no me voy a los americanos, que ya bastante cera les hemos metido. Hay gente que... Hay una teoría que dice que la propia invasión de Alemania a Polonia fue por eso también, porque se inventaron una... Sí, pero eso no es una teoría, Daniel. Eso fue un ataque orquestado por las SS a la emisora de radio de Gleiwitz, que era un pueblo fronterizo con Entonces, Alemania. lo que he leído, me tenía que haber aplicado la de los bulos, la verdad. No, Me es la he cierto, es tragado cierto. entera. Incluso, fíjate, se disfrazaron de polacos y llegaron a asesinar a ciudadanos alemanes para tener la justificación de poder invadir Polonia. Ellos decían, bueno, es que los polacos han atacado una emisora de radio alemana en un pueblo fronterizo, era Gleiwitz. Y claro, se vistieron de polacos y tal para que los testigos declararan genuinamente que realmente habían sido polacos. Y en realidad no eran polacos, eran Alemanes militantes disfrazados. de las SS disfrazados de polacos. Pero hay mucho, eso se llama casus belli. O sea, cuando necesitas una causa para la guerra. Y la expresión viene del latín porque incluso los romanos, pues también. Y todo eso es una conspiración. Por cierto, un saludo a nuestros amigos que nos vean desde Polonia, desde Alemania Sí, claro, sí, y los también hay. desde Estados Unidos, que los pobrecillos pues no tendrán la culpa de lo que hagan muchos de su hombre, gobierno. pues desde luego, como si, o sea, al fin y al cabo, en todas estas cosas, sobre todo en temas de guerras, los que pierden siempre son los mismos. Sí, Da igual del efectivamente. bando que sea, los que pierden siempre son los mismos. Así que mira, pues hablando de conspiraciones, estamos hablando que si gobiernos y de tal, vamos a irnos un poquito más allá. ¿Qué te parece si salimos de la Tierra? Tema alienígenas. La gente le gusta mucho. Yo soy muy morboso de ese aspecto. O sea, a mí me encanta bichear. Esto es real, esto no es real. De dónde pueden venir. Hay gente que opina también que puede ser a lo mejor seres de otras dimensiones que consiguen meterse en esta dimensión.
¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que puede llegar a haber algo por ahí fuera o esto es demasiado inmenso y estamos solos? Que no sé qué es peor, que de verdad lo haya o que de verdad estemos solos. Bueno, a lo largo de los últimos tiempos y en los últimos tiempos pues puedo remontarme pues a un incidente que ocurrió creo que fue en 1947 y no fue el famoso de Roswell, que también... Eso que te iba a decir, digo, que eso lo han monetizado, pero bien monetizado. Sí, sí, desde luego. Fue un avistamiento que hizo un señor que iba volando con su aeroplano. Creo que fue un domingo por la mañana, salía de recreo a volar y se encontró con una serie de objetos en el cielo. Y bueno, pues cuando dio parte a las autoridades, esto ocurrió en Estados Unidos, creo que fue en la costa oeste, cuando dio parte a las autoridades, él se refería como una especie de platos invertidos, de ahí venía la expresión Sí, luego de platillo volante. platillos volantes. ¿Podemos afirmar que exista? Nosotros no, pero Claro. porque tal vez no tengamos toda la información. ¿Podemos descartarlo? Pues yo creo que tampoco. Y luego pues todo depende de lo que cada persona esté dispuesta a creer, que es en el fondo la clave de todo, ¿no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a creer? Que se han observado luces, objetos y fenómenos que no son en modo alguno habituales. Eso es rigurosamente cierto. Que algunas veces esas observaciones responden a actividades hechas por el ser humano, pues probablemente haya bastantes que están ocultas al resto de la opinión pública, por lo que tú decías antes, por seguridad militar, etcétera, etcétera. Que haya una parte que no podemos calibrar a nivel de porcentaje que responda a otras actividades desconocidas, mi opinión, y es mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que hay otras realidades que tal vez no están tan lejos, incluso puede que estén entre nosotros sin que seamos capaces de advertirlas, y que, ¿por qué no?, también pueden tener una influencia en lo que es la actividad del ser humano. Si nos remontamos, como tú has dicho antes, a la historia, no solo en la Biblia, hay muchos relatos antiguos que refieren pues una serie de hechos, una serie de presencias que cabría identificar como este tipo de fenómenos, ¿no? Pero claro, eso forma parte del mundo de las creencias y cada También uno hay mucho tiene las folclore suyas. por ahí. Folclore popular. Sí. A ver, antiguamente yo puedo entenderlo. O sea, de repente, yo qué sé, cae un trueno, no lo escucha o lo escuchas mal, no sé qué, no se tenía la información que se tiene ahora, no se tenían las herramientas que tenemos ahora para, pues ahora mismo sabemos de lo que pasa en la Tierra, sabemos muchas cosas. Hay otras cosas que no sabemos, obviamente, pero la mayoría de las cosas y de los fenómenos que suelen pasar, sí que, pues eso, sí que sabemos lo que es, pero díselo tú a una persona de hace 5.000 años, ¿sabes?, que de repente es de noche, empieza a llover, hay rayos, hay truenos, de repente se prende fuego o algo, o sea, la gente ahí también intuyo que... A ver, necesitaba unas narrativas que para pudiesen intentar comprender entender claro. lo que pasaba. Pero fíjate, por poner un pequeño ejemplo que yo creo que es bastante ilustrativo, piensa en algún militar o algún estadista famoso de la antigüedad. El que quieras, te doy a elegir. Pero de la antigüedad, ¿hasta cuándo estamos yendo? Bueno, César, pues no, por mira, ejemplo, César, te estoy o hablando, Alejandro por Magno. ejemplo, de la edad antigua o incluso de la edad moderna, no de la edad contemporánea. Gengis Khan. Gengis Khan. ¿Qué hubiera sido del imperio de Gengis Khan? ¿Dónde hubiese llegado si, por ejemplo, hubiesen estado en disposición de utilizar algo como la radio para comunicarse inalámbricamente a larga distancia? No, hubiese sido... Imagina lo que hubiese sido, por ejemplo, Alejandro Magno o incluso el rey Felipe II o cualquier otro soberano o militar a la hora de dirigir una batalla. Imagínate Napoleón, ¿no? Tecnologías que hoy en día tenemos que nos parecen algo cotidiano, sí. pero que en ese momento hubiese sido un salto absolutamente tremendo en la calidad de su desempeño, ¿no? Hay realidades que muchas personas
incluso tienen la capacidad de ver, la capacidad de tocar, como son construcciones antiguas repartidas a lo largo y ancho del mundo, sobre las cuales nuestros arqueólogos lo único que tienen son teorías, no tienen evidencias. Ahí, Se me está viniendo a la cabeza las pirámides. sí, esas son las más, digamos, las más socorridas, ¿no? Es a lo que nos referimos siempre, pero hay obeliscos gigantescos, hay, sobre todo en la América precolombina, hay auténticos tesoros, Sí, auténticas templos. murallas, no sé, Tiwanaku, Sacsayhuamán, piensa en las líneas de Nazca, piensa en las alineaciones que tienen propio determinados Machu Picchu. edificios, Machu Picchu, cuya construcción pues está datada en un periodo en el que no tenemos nosotros evidencia de que se manejasen herramientas muy complejas y no han quedado restos de esas evidencias, ¿no? Entonces, claro, ahí la imaginación es muy fértil y cualquiera puede decir, oye, pues esto lo hicieron estos o lo hicieron los otros, si muchas veces no sabemos ni quién ni para qué, pero en cambio están ahí. Claro. Entonces, no tenemos tampoco mucho freno a la hora de pensar en quién pudo haber hecho eso y si hubo unos predecesores o precursores a esta civilización. Está el mito de la Atlántida todavía correteando por ahí sin que haya sido posible hasta el día de hoy poder siquiera ubicarla, ¿no? Y luego pues otro conjunto de fenómenos, pinturas rupestres, estoy hablando por ejemplo de las pinturas de Tassili en Argelia, que son al parecer, yo no he estado, pero son pues extraordinarias, ¿no? O el propio mecanismo de Antiquitera, que todavía pues estamos intentando descubrir cuál era su función, descubierto en Antiquitera por un buceador y parece ser un reloj astronómico, pero todavía no tenemos muy claro el qué. Es decir, hay muchas informaciones que dan lugar a muchos pensamientos relacionados con ese tipo de actividades en la antigüedad y no tan antigua, ¿no? Ujú. Y luego en las épocas ya más modernas, incluso contemporáneas, pues ocurre lo mismo. O sea, es sintomático que después del incidente de Roswell empiecen a activarse tecnologías como por ejemplo la de los transistores simultáneamente, ¿no? O coincidiendo con ese momento. Hay quien dice que ambos fenómenos están relacionados y otros muchos también, ¿no? Pues no sé, el fenómeno de los rayos láser, aunque había algunas investigaciones previas. Y siempre hay una verdad oficial que te dice, no, esto es así. Pero siempre hay suspicacias alrededor de Claro, esa porque verdad dejan, oficial. o sea, no atan todos los cabos, ahí dejan muchos cabos sueltos. En al fin y al muchos cabo. casos así es. Pues sí, la verdad es que, ya te digo, cada teoría da para un episodio distinto. Uy, Pero muchísimos. total. Ujú. Mira, vamos a abordar otra así un poquito por encima, que también me parece muy curiosa. ¿Sabes? Que es, ya volviendo otra vez al tema de los gobiernos. Proyecto Bluebeam. Para la gente que no lo sepa, la gente que no... el proyecto Bluebeam es una teoría de la conspiración que dice que los gobiernos se van a aliar para traer al Mesías, entre comillas, a la Tierra y unir todas las religiones en una, a través de hologramas y vídeos y demás cosas. ¿Qué te da de pensar esto? Bueno, a mí lo que me parece es que es una excusa muy simple, ¿no? Es una excusa muy simple para acaparar y centralizar todo el poder. El control. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues un motivo que una a todo el mundo. Esto está bastante estudiado. Cuando un gobernante empieza a estar cuestionado en su propio país pues porque no tiene éxito o por lo que sea, siempre se busca un enemigo externo para aglutinar a toda la población y que no cuestione su propio liderazgo. Mi enemigo es mi amigo. Sí, pero ellos lo que buscan es que nadie cuestione su liderazgo. Ahora tenemos pues algo parecido, ¿no? Se está cuestionando la viabilidad de este sistema en el cual nosotros nos vemos inmersos, que es un sistema que es bastante común a todas las naciones. Tenemos distintas banderas, distintos territorios, pero en todas partes pasa más o menos lo mismo. Es decir, mandan unos con determinadas artes, con determinada incluso fiereza en algunos casos, y otros, la inmensa mayoría, pues son mandados. Entonces, ¿qué pasa? Los mandados, pues llega un momento en el que despiertan, ¿no? Y eso está produciéndose muy poco a poco, pero
las personas están empezando a despertar y a cuestionar los liderazgos, que por otra parte son muy cuestionables, pues no están produciendo progreso ni desarrollo al ser humano en general. Mira cómo está el mundo. Sí, se está avanzando en determinadas enfermedades para curarlas, pero no llega a todas partes. En cambio, hay, por ejemplo, bebidas refrescantes que sí llegan a todas partes. Y claro, ellos están empezando a percibir un cierto miedo, ¿no? Tienen un cierto recelo a que la población mundial pues no siga sus mandatos. Hay ahora mismo un movimiento de contestación muy poderoso relacionado con el mundo sanitario. Hemos pasado una pandemia global con unas medidas globales también de corrección de esa pandemia. Y resulta que está empezando a haber información que cuestiona la propia existencia de la pandemia, el origen de la misma y sobre todo el resultado y la finalidad de las medidas correctoras. Y ellos están viendo que eso les está restando la poca credibilidad que todavía tenía. Cuando digo ellos, me refiero no solo a los gobiernos, sino a los apéndices de los gobiernos, los medios de comunicación, que son los grandes, digamos, ejecutores de las creencias de la gente. Hay gente, a mí me sorprende que todavía hay gente que pone el telediario y cree que las cosas que dicen ahí son verdad. No, pues sí, hay parte de verdad, pero hay parte clara que no lo es. Claro. Y dependiendo del telediario, porque en algunos casos ni siquiera, ¿no? Entonces, el proyecto Blue Beam, que es algo que tampoco es nuevo, que lleva planteado años, especula con la posibilidad de que, bueno, ante una amenaza global exterior, como podría ser una invasión alienígena, pues el ser humano tiene que juntar un montón de recursos y un montón de ímpetu y voluntad para poder combatirla. No nos extrañe pues que haya apoyo cinematográfico también a todo esto en forma de películas, series. Ya la tuvimos. Yo recuerdo una serie para los viejunos como yo, era muy llamativa y bueno, tenía su calidad, que era V. Estaba pensando en V, te lo juro. Pero luego ha habido otras así también con la misma temática. Y habrá gente que se lo crea y habrá gente que no. Y que pueda ser verdad que llegue eso, pues ¿quién lo puede saber? Yo creo que no podemos saber. Hasta que no se llegue el momento, no es muy difícil, porque además esos canales, por mucho, hay muchas veces que sí que sale, se ha filtrado no sé qué. Si se filtra es porque dejan que se filtre. Todas son interesadas. Y esto yo creo que si se llega a filtrar algo, es que está tan controlado que no va a llegar muy lejos. A ver, ten en cuenta que cualquier opinión disidente está pues no solo perseguida, sino censurada. Entonces, claro, cualquier persona que diga, oye, esto no es como vosotros decís, si ellos se ven directamente concernidos por esa opinión, pues utilizan multitud de estrategias, desprestigian a la persona que no está de acuerdo, la van difamando. O la silencian directamente. La acosan judicial, económicamente, socialmente, profesionalmente, y si aún así no pueden, pues si llega el caso también la silencian. Sí. Accidentes que son misteriosos, pues que son conspiraciones. Claro, estaba pensando en justo Michael Jackson. La muerte de Michael Jackson, el propio Tupac cuando murió, el propio Jeffrey Epstein, que murió en la cárcel casualmente, estaba en una unidad antisuicidios y justo hay una cuerda, se apagan las cámaras, se queda solo y nadie sabe nada. El hombre ¿cuál es la versión oficial? ¿Que se suicidó o...? Sí, bueno, le suicidaron. Fue suicidado. Le suicidaron. Nadie sabe nada y el que sabe tiene mucho cuidado porque ahí ha habido un escarmiento, ¿no? Por lo tanto... Ahora con lo que está pasando con Didi le tienen controlado por eso, porque dicen que puede ser hasta más grande que lo de Einstein. Sí, pero tiene que estar muy preocupado, ¿eh? Sí. Tiene que estar muy preocupado porque los precedentes no son muy alentadores. Por lo visto había reportes que decían que el propio Didi está en la cárcel sin comer porque creen que le van a envenenar. Vigilado todo el día. Él ha dicho varias veces que no quiere suicidarse, que está bien, está en sus cabales, que él no va a suicidarse. Por lo visto está paranoico. Los abogados dicen que no, que quieren sacarlo de ahí, de la prisión en la que está, merecido, porque lo que ha hecho es
merecido de prisión y que no salga de ahí nunca. Bueno, pero Daniel, hay que juzgarle. Bueno, a ver. Parece ser que hay evidencias, sí, muy hay comprometedoras. Pero todavía pues hay que presumir, si no la inocencia, porque Bueno, sí, es la muy presunción de difícil, inocencia por lo hasta menos no lo que diga. esa gravedad. Pero fíjate, hablando de este caso, yo pienso que incluso este caso también está sujeto a conspiraciones, porque esto no se ha producido una noche de desenfreno, se ha venido No, produciendo a esto lo largo de varias veces. muchos años y sale ahora. ¿Por qué sale ahora? ¿Quién puede estar implicado? ¿Quién no? ¿La justicia tiene ahora más y mejores herramientas que antes para poder llegar a estos comportamientos delictivos y poder proceder a las detenciones? ¿O es que ha recibido una filtración y a raíz de eso empiezan a pasar cosas? Todo alrededor de esto, como alrededor de otras muchas cosas, pues está sujeto a que pensemos que puede haber detrás una conspiración con vete a saber qué propósitos. Hay otros casos también que son muy paradigmáticos. Por ejemplo, el asesinato de JFK. ¿Quién y por qué? La verdad oficial nos habla incluso de una bala que cambia, creo que eran 9 veces de trayectoria, Casualmente. contraviniendo a Sí, la ley de la física y todo. ¿no? Y dice, bueno, pues vale, este señor dispara 3 balas y resulta que ahí no se sabe impactos, ¿no? ¿Cómo se encubre todo? ¿Por qué? Pues porque hay alguien detrás que a lo mejor está planificando esto mientras está jugando al golf. Y son conspiraciones tan vastas en el sentido de amplias, Sí. que al final nadie tiene claro quién ni por qué. Sencillamente cumple con su parcela y luego vuelve a casa a ducharse y a ver su serie de televisión tranquilamente. Nosotros tenemos muchas conspiraciones, por ejemplo, aquí en España. Y yo siempre menciono el asesinato del general Prim, que entonces era presidente del gobierno y fue asesinado en una calle lateral del Congreso sin que se sepa a día de hoy la motivación que dio lugar a ese asesinato. Estorbaría. Magnicidios, asesinatos, por ejemplo, de personas famosas que, bueno, pues a lo mejor tienen que ver con que conozcan determinadas informaciones de alguien, Sí. pues yo que sé, a nivel privado y no se desee que eso pueda trascender. Recuerda que la difunta princesa de Gales también falleció y se ha especulado mucho el por qué y quién estaba involucrado, porque había ahí unos fallos de seguridad que eran impropios de la realeza británica. Es decir, hay muchas conspiraciones a nivel político que pueden estar explicando claramente el por qué ha sucedido algo, pero nadie nos va a dar nunca, creo yo, una versión clara y comprobable del por qué han ocurrido estos hechos. Conspiraciones políticas, hemos hablado conspiraciones a nivel histórico de no desvelar a lo mejor algunas informaciones que puedan explicar el desarrollo de algunas civilizaciones, ni siquiera la existencia de unas civilizaciones. Hay una civilización que a mí me resulta simpática y no se habla mucho de ella, o sí se habla, pero por otros motivos, que es Tartaria, ¿no? Que es un pueblo de la Asia Central. Hoy en día... Y bueno, pues ahí hay mucho que decir, pero tampoco hay muchas fuentes fiables de información, por lo tanto se especula mucho. Hay otra civilización que fue Hazaria, los házaros, que finalmente parece ser que se diseminaron por Europa y bueno, pues también intervienen en la historia, pero no están muy expuestos, ¿no? Hay muchas cosas sobre las que se habla sin toda la información y la conspiración consiste en que por algún motivo no sale a la luz toda esa información. Sí, pero yo creo que es por eso, porque muchas veces es una información tan abrumadora y que tiene que ir tan en contra de las creencias de hoy en día que es que lo reventaría todo. Y es que además te la tienes que poder creer. Claro. Y no siempre te la puedes creer. Porque mira, ahora sale alguien y dice, mira, esto que estáis diciendo de la obsolescencia programada es mentira. Bien, también puede serlo. Claro. Es que antes los coches duraban más. Ya, pero es que a lo mejor usted los utilizaba menos. O a lo mejor la conspiración no está en los coches, está en los combustibles o los lubricantes o en los materiales. Porque las fábricas de coches siguen refinando sus procesos para dar la máxima calidad.
Y también sería una explicación verosímil. Tiene lógica, aunque claro, tiene no su lo lógica. creamos o no. Con respecto a eso, pues oye, todo lo que hemos dicho, desde el viaje a la Luna, las exploraciones que se han hecho a Marte, fíjate, hay conspiraciones que dicen que las agencias espaciales filtran toda la información que llega antes de subirla a contenidos públicos, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero simplemente que exista ese filtrado, pues Sí. nos produce a nosotros suspicacias. ¿Y todo de dónde viene? Pues de esa pérdida de credibilidad en las personas o instituciones que tienen que ser creíbles. Y eso para el género humano yo creo que es algo catastrófico. Hombre, es que no te puedes fiar de nada ni de nadie. Ya hoy en día la verdad es que tienes que mirarlo todo. Mira, yo me he comido hace un rato un bulazo, pero vamos, como mi cabeza de grande y no es pequeña. No, O sea, pero si es que nos puede pasar a todos. Y Claro. realmente yo creo que esto, fíjate, no tiene tampoco una solución muy difícil. Sencillamente, si cada persona en su ámbito personal y también profesional mantiene un compromiso de fidelidad a la verdad, todo esto no tendría por qué suceder. Ya sé que es un poco utópico, ¿no? Porque Hombre, bueno, claro. pues, el dinero y hay muchos prácticamente todo lo intereses puede. y no solo dinero. Pero mira, un científico tiene que tener un compromiso con, con la veracidad de sus afirmaciones, con el rigor de sus procesos. Si para hacer un estudio científico en el campo que sea, estamos hablando de las repercusiones económicas que pueda tener, pues eso puede condicionar sus conclusiones. Y no estoy diciendo que todos los científicos no sean personas con una ética elevada. Claro que los hay muchísimos, yo diría la inmensa mayoría, pero hay una parte que tal vez sus conclusiones estén motivadas por ejemplo, quién financia sus estudios o el tipo de recompensas que pueda Hombre, tener claro, no vas a después. morder la mano que te da de comer, eso Claro. es así. Un periodista tiene que tener un compromiso no con su medio, ni siquiera con sus anunciantes. El compromiso que tiene que tener es con la verdad, con la veracidad de la transmisión que hace, de la información que aporta. Sí es cierto que se puede decir esa verdad de una manera o de otra en función del estilo que tiene cada cual, pero cuando tú omites una parte de la verdad o cuando tú te apoyas solo en un determinado aspecto para tratar de condicionar a la opinión pública o contentar a alguien que es quien te está pagando, tú también pierdes credibilidad. ¿Quieres ser un buen periodista? ¿Quieres ser un buen comunicador o un buen científico o un buen profesional? Tú tienes que comprometerte con la calidad de lo que tú haces. Y la calidad empieza cuando lo que tú estás ofreciendo se ajusta a la realidad real, no a una realidad inventada. Con eso, gran parte de estas teorías de la conspiración pues se desactivarían. No todas, porque tampoco hay muchas realidades que están sujetas a interpretación, no están sujetas a datos. Si no tenemos, por ejemplo, yo hablaba antes del mundo antiguo, si no tenemos datos, pues cualquiera podemos tener una opinión. Pero en lo que tiene que ver con nuestra realidad contemporánea de hoy en día, si todos fuésemos, como suele decirse, cabales, Sí. no del cabal, que el cabal es otra cosa, sino si fuésemos cabales, pues gran parte de estas teorías de la conspiración se disiparían. Sí, a ver, si lo que has dicho tú, si se pudiera demostrar y la gente lo creyera y demás, pero eso me da a mí que es imposible, eso es una utopía, que eso no... Bueno, es un camino, digamos que es un punto en el horizonte. Sí, pero También- muchos de los que tienen que dar el paso no lo van a dar. No, eso está claro. Y también de los que tienen que escucharlo, tampoco les Tampoco, importa en claro. exceso. Hay gente, pues que da cobijo a multitud de ideas y teorías sin contrastarla y no les preocupa contrastarlo. Eso también es cierto. Pero porque también hay mucha gente que se deja llevar, se deja influenciar y... Bueno, intuyo que pasará a todo el mundo. Aquí en España pasa también que hay gente que es fiel a un pensamiento, esté bien o esté mal, solo porque X persona, X partido político, X lo que sea, lo dice. O sea, y eso hay Sí. mucho también. Y si yo puedo decir, esta sudadera es negra, pero viene, yo qué sé, el partido político de los micrófonos, por ejemplo, dice, no, esta sudadera es verde, y todos los que lo siguen van a decir que es verde. O la gran mayoría de la que lo siguen van a decir que es verde solo porque lo ha dicho ese partido. Sí, Y pero eso se aplica a muchísimas cosas. mi querido Daniel, ¿sabes cómo se llama eso?
Eso se llama fanatismo. Ah, bueno, sí, ya hablamos de ello. Un fanático es una persona hablamos que de ello. no quiere saber nada de la realidad real. Un fanático es una persona que lo único que quiere es que lo que en su pensamiento es algo claro, la realidad ajusta la realidad a su pensamiento, no al revés. Por lo tanto, un fanático siempre vive de espaldas a la realidad, al menos en esa parcela en la que muestra su fanatismo. Y por desgracia es así. Y no hemos hablado, y yo creo que no vamos muy bien de tiempo, pero me gustaría comentar una cosa que también tiene que ver con las conspiraciones, porque ayuda mucho a que se difunda una conspiración, que es el fenómeno del primado negativo. No lo hemos hablado, pero sí, la verdad es que sí. Que es también curioso, ¿no? Es decir, nos presentan algo, nos lo presentan como ficción siendo realidad, y claro, cuando nos encontramos con esa realidad, no la creemos como real, creemos que es una ficción, ¿no? Sí. Y aquí la industria del cine, el entretenimiento en general, tiene mucho que ver, y también la publicidad, ¿no? Entonces, el primado negativo, yo diría que es un instrumento muy poderoso para que se pueda esconder información a primera vista. Hombre, desde luego. A ver, también eso está ligado, también dicen, con el propio karma de cada uno, que por eso lo hacen, que si no tienes X karma no podrás acceder en un futuro. Eso ya me parece un poquito más fumote, la verdad. Parece un poco... Bueno, hay personas que lo creen con bastante desde fuerza. Luego, desde luego. O sea, yo lo respeto. O sea, lo que me parezca a mí, o sea, yo lo respeto. Pero sí que es cierto que lo del primado negativo te paras a pensarlo y tiene todo el sentido del mundo. O sea, ¿por qué te van a mostrar X cosas? Que hay gente también que se dedica pues, a analizar películas y demás. ¿Por qué te van a mostrar X cosas si no quieren que lo sepas? O sea, te paras a pensarlo y dices, pues si yo no quiero que tú sepas algo, pues no te lo digo, punto. ¿Y qué pasa si dejan que lo sepas, pero no tenga ningún efecto eso que sabes? Porque tú creas que no es cierto. Claro, porque pero creas que es ficción. si tú no quieres que esa cosa no tenga ningún efecto, ¿por qué lo vas a enseñar o lo vas a ridiculizar, entre comillas, o lo vas a meter dentro de la ficción, si es que no quieres que se sepa? Eso es cierto, pero todos tenemos una cierta curiosidad innata y algunas personas la tienen muy, muy potente. Entonces, para evitar que alguien curioseando llegue a una evidencia, te lo imprimen negativamente, te hacen ese primado negativo y te desactivan. También pues. Son muy hábiles. Ten en cuenta que tienen un montón de recursos. Sí, claro, un montón de herramientas y un montón de gente profesionales trabajando que muchos de ellos lo harán de manera inconsciente. Estoy convencido. El 98% de la gente que a lo mejor participe en algún proyecto de ese estilo lo hará de manera inconsciente. Hay una institución en los Estados Unidos que a mí me resulta muy curiosa, muy llamativa y por la que siento mucho interés, que es el Instituto Tavistock. Ni idea. Es un instituto que, bueno, en teoría se dedica pues a la observación y prospección social de determinadas iniciativas o ideas. Tiene unos objetivos muy generales que les permite tener la cobertura perfecta para tener otros objetivos mucho más específicos que tienen que ver casi siempre con ayudar al poder a mantenerse en el poder. No sé, es que ya hay muchos casos ya que son, si te vas a pensarlo, a rizar el rizo. Es que es así. Es así. Y muchas de las teorías salen por eso. Pero bueno, ya si quieres, como ya vamos mal de tiempo, vamos rápidamente, como estamos acabando el episodio, qué mejor manera de pensar en cómo crees tú que va a acabar el mundo. Porque hay muchas profecías, muchas teorías que dicen, no, el mundo con un meteorito de no sé qué. Hay teorías científicas que están muy contrastadas. No, es que el Big Bang es cíclico, el universo se expande y luego va a llegar un punto en el que se va a contraer. ¿Cómo crees que va a acabar la cosa? Pues a mí es lo que decían en 2012 con los mayas, por ejemplo. Bueno, yo me voy a tirar un triple ahora mismo. Juégatela. ¿Vale? Yo ya lo sé. Adiós. Pero no lo voy a decir. Porque, bueno, pues tengo mis razones. El mundo va a terminar, depende de lo que nosotros como consideremos finalización del mundo. Porque finalización de la raza humana, por ejemplo. Puede ser exactamente, o finalización de una civilización. Entonces puede ocurrir
El fin del mundo no, es el fin de nuestro mundo. El planeta puede seguir girando Hombre, alrededor claro, está del claro. Sol. Muy pocas personas conocen el futuro. Y Yo creo que ninguna, en el ¿eh? caso de que se pudiera conocer, Claro, pero yo claro. no lo voy a descartar, ¿eh? No lo voy a descartar por lo que acabo de decir hace un momento acerca de mí mismo. Hay muchos estudios a nivel astronómico que, bueno, pues están intentando desentrañar hasta qué punto las órbitas de los cuerpos celestes podrían influirse mutuamente para ver qué lugar podría ocupar el planeta en un tiempo determinado. Ahora mismo está establecido que vamos en rumbo de colisión directo con la Andrómeda. galaxia Andrómeda, que ocurrirá al parecer dentro de 2.500 millones de años. Y bueno, también hay quien dice que va a ser una colisión, pero más que una colisión, una fusión de agujeros negros y digamos, no habrá impactos directos de planetas ni de estrellas porque las fuerzas gravitatorias intervendrán, etcétera. Yo creo que es muy difícil tener precisión a la hora de hacer una predicción Y de tanto tiempo. sobre ese fenómeno que tiene lugar dentro de tantos años. Hasta que lleguemos a eso, yo creo que el género humano tiene ya la capacidad de su propia autodestrucción. Tiene sus mecanismos de control para que eso no se produzca, pero no son infalibles tampoco. Y no sabemos si puede haber algún acontecimiento astronómico o no que pueda dar lugar a Hay eso. gente que dice que... Bueno, hay gente que dice, ¿sabes? Os lo digo como si lo dijera cuatro personas de la calle. No. Hay estudios científicos que dicen el tema del Sol, que se va a convertir en una gigante roja y Sí. nos va... Sí, Creo que llegaría o hasta Marte, a nosotros nos absorbería, o si no nos absorbería... No, yo creo que sí, pero creo Sí, que sí, absorbía sí, tres sí. planetas. Creo que era Sí. Mercurio, Venus y nosotros. Y se ponía a la altura de Marte y luego ya se convertía en una nana blanca. sí, pero antes de esa absorción, la vida sobre el planeta No, claro, sería obviamente, está claro. imposible. Pero sin llegar a ese momento, fíjate, voy a comentarte otra teoría de la conspiración, que es la ocultación del famoso planeta X o el planeta El cinturón Nibiru, de asteroide. que es un planeta que al parecer orbita de una manera muy excéntrica y solo se acerca al planeta Tierra cada 10.000 años, que coincide con la periodicidad de determinados eventos como el hundimiento de la Atlántida o el diluvio universal, y que todavía no ha sido detectado por los astrónomos que sepamos. Que sepamos. No sabemos a nivel astronómico qué va a pasar, incluso a nivel planetario. Oye, pues mañana hay cualquier No, evento. se puede liar en cualquier momento, eso sí. Y ya está. Tal y como Entonces, están las cosas, no es descartable. puede venir una pandemia de verdad. Hay quien dice, otra teoría de la conspiración, que esto que hemos pasado con el bicho es para prepararnos para una posible pandemia real. A ver, hay personas que niegan la existencia de la pandemia. Yo he hablado hace un momento de una pandemia de verdad como una pandemia entendida por generación espontánea, pues de un determinado microorganismo que pueda pues terminar con la vida de muchas personas, ¿no? Yo he dicho eso porque esta pandemia a la que hemos sobrevivido, hay que tenerle mucho respeto, sobre todo también a las personas que no han podido hacerlo, que tristemente han fallecido por causa de este virus, pero tengo dudas de que haya sido una pandemia, digamos, natural. Por lo mismo, por los focos en los que se empezó a difundir, por las medidas que se adoptaron que no tienen respaldo científico. Existieron muchas personas fallecidas, por desgracia, millones. Y hay que enviar pues a todas las familias y amigos y seres queridos pues un recuerdo con mucho afecto, muy cariñoso. Pero el origen de este fenómeno a mí me despierta muchas dudas. Yo sí creo que existe una conspiración alrededor de esto, sobre todo pues por muchos movimientos previos a nivel también empresarial. Tú hablabas antes del 11S. Hubo muchos movimientos previos de compra-venta de acciones, de inversiones en determinados campos del mundo sanitario que no se explican sin un conocimiento previo de que pudiera pasar luego algo así, ¿no? Entonces, una pandemia siempre es una pandemia, pero las pandemias de verdad son aquellas
en las que No bueno, te lo pues esperas. esto se genera Claro. pues, por una mutación, etcétera. Y esta me pareció a mí más que una pandemia de verdad, Más artificial. una pandemia, pero artificial. ¿Vale? Entonces, Pues pero sí. puede venir eso o A ver, también puede ser un un montón de cúmulo de cosas. casualidades que justo haya dado la casualidad, en el caso de la pandemia, que estas empresas hayan hecho esos movimientos sin saber, lo dudo mucho. Gente con mucho dinero, mucho poder no se la juega tanto. Pero bueno, puede ser, puede ser. Hoy en día no, o sea, no sabemos nada. Puede ser. Lo del 11S igual, justo casualidad que pasó, justo lo aseguraron, justo ese día no fueron a trabajar el dueño y los hijos, por ejemplo. Justo estaba Bush hijo leyendo. Puede ser. O sea, Puede ser. No hay nadie Mira, que no lo confirme. voy a contarte pero es algo, rarete. voy a contarte algo que puede terminar con el mundo tal como lo conocemos y está ahí. Está ahí. ¿Tú has oído hablar de el efecto Miyagi? No. El efecto Miyagi, digamos que es un escenario que está relacionado con un PEM. Un PEM es un pulso electromagnético. Y ese pulso electromagnético, si es de una determinada magnitud, podría, digamos, poner fuera de funcionamiento toda nuestra tecnología. Empezando por los satélites, nuestros teléfonos móviles, etcétera, etcétera. En una sociedad como la nuestra, tan tecnificada, tan dependiente de la informática y la electrónica, eso sería absolutamente devastador. ¿Vale? Pues no hemos estado tan lejos de una llamarada solar en estos últimos años. De hecho, Lo que dicen que lo fríe todo. pero hay un momento, hace unos años ocurrió, en el cual se produjo una llamarada solar tan potente que hubiese desencadenado aquí no un efecto Miyagi, sino un evento Carrington que ocurrió en 1859, que produjo auroras boreales pues en latitudes muy, muy bajas, incluso cerca del Ecuador. Si eso hubiese sucedido solo 23 días antes, nosotros no podríamos estar haciendo ahora mismo este programa. Pues porque hubiese afectado a la Tierra de una manera dramática. Entonces, claro, tú imagínate sistemas defensivos de los países anulados y sin saber las intenciones de los adversarios, simplemente porque una llamarada solar ha anulado esos sistemas, ¿no? En un mundo en el que vivimos. Es decir, hay muchas causas de una posible finalización de nuestro mundo, incluso también, por qué no decirlo, de nuestro planeta. Vamos a pensar que eso no es así y desde luego lo que va a ocurrir... Esperemos no verlo. Si pasa, esperemos no verlo. Sí, tardará todavía algo. Que pasará, pero bueno. Lo que sí que se finaliza, ya aprovechamos, es el episodio de hoy. Uh-huh. La verdad es que da para hablar muchísimas cosas. Yo me he dejado cosas en el tintero, la verdad que me hubiese gustado seguro. hablar sobre todo temas astronómicos, temas del universo. Me flipa todo ese tema, pero es que no hay tiempo para más. Tendremos ocasión. Así Ahora hay que terminar. Sí, por supuesto. Así que nada, pues lo dicho, familia. Si os ha gustado, dejadnos un me gusta que nos apoya un montón. Si estáis escuchándonos en Spotify, muchísimas gracias. Si estáis escuchándonos por YouTube, muchas gracias también. Podéis seguirnos tanto en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, donde estemos, Instagram, TikTok, por ahí estamos activos. Escribirnos lo que queráis, nosotros estamos encantados de hablar con vosotros. Y nada, ¿algo que decir? No sé, igual hay alguna teoría de la conspiración en la que no hemos reparado y alguno de nuestros sí, amigos pues también. pues nos puede informar acerca de ello, ¿verdad? Pues también, sería si tenéis interesante. alguna teoría que sepáis vosotros que no hayamos hablado aquí, que seguro que hay porque hay 50.000. Muchísimas. No dudéis en dejárnoslo por comentarios o escribirnos por Instagram o por TikTok o por donde queráis. Y nada, por dicho esto, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Pues muchas gracias a todos, gracias por vuestro tiempo. Nos hace mucha ilusión pensar que lo que aquí comentamos pues os resulta interesante y bueno, pues hasta la próxima, ¿no, Daniel? Pues hasta la próxima. Bueno, Adiós.